Bueno, Dios es bueno, hermanos, y Él es maravilloso. Algunos nos gozamos con eso, otros no. Bueno, yo me gozo. Pero bueno, también respeto a aquellos que dicen, no, yo no mando a mis hijos. Bueno, hermanos, por favor, vamos a la palabra del Señor en este día. Usted ya sabe, estamos en Romanos. Así que abra su Biblia ahí, hermanos, en Romanos, por favor, capítulo 9, verso 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Romanos capítulo 9, versículo 1. Les doy un segundito. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿De este lado también? Bueno, vamos a leer del 1 al 13. ¿Ok? Del 1 al 13. Dice, verdad, digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos continuar con la predicación del Evangelio en estos tiempos, Padre, en que estamos viviendo. Y te doy la gloria y la honra a ti. Te pido que me ayudes a predicar tu palabra con sabiduría, con denuedo, con amor, diciendo la verdad y ayudando mis debilidades, Padre, porque reconozco que soy débil, que sigo aprendiendo y que necesito de la guianza de tu Espíritu Santo para poder predicar. Te pido todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Seguimos por la gracia del Señor en Romanos. El día de hoy vamos a ver nuestro sermón número 26 de la serie de Romanos. Y si usted ha puesto atención, el día de hoy arrancamos nuestra segunda mitad de esta serie. No sé a cuántos les gusta los segundos tiempos de su deporte favorito. Cuando acaba el primer tiempo y luego te quedas como con esa expectativa de que qué va a pasar en el segundo tiempo y ansías, ¿no?, que terminen los 15 minutos de pausa. Por ejemplo, en el fútbol soccer hay 15 minutos de pausa entre los primeros 45 minutos y los segundos, y anhelas, ¿no?, ya que empiece. Vas a la refri por las sodas y las palomitas y todo eso. Bueno, espero que haya la misma expectación el día de hoy también, esperando esta segunda mitad de Romanos, en donde hemos terminado una mitad, una parte
que nos ha tomado prácticamente 6 meses, los primeros 8 capítulos. Y al día de hoy, pues por la gracia del Señor, iniciamos los segundos 8 capítulos. Brevemente le comento que esto es lo que se conoce como predicación expositiva. Vamos avanzando en un libro poco a poco, verso a verso. Primero que nada, capítulo por capítulo, verso a verso, frase por frase y en algunos casos hasta palabra por palabra. Vamos tratando de ir agarrando lo mejor que podamos y espero que después de que terminemos esta serie todos nos acostumbremos a este tipo de predicación, porque les soy sincero, personalmente he experimentado que no hay otra forma mejor de aprender las Escrituras de una forma ordenada y sistemática que no sea por medio de la predicación expositiva. Pero cuando tú no estás acostumbrado a este tipo de predicación, te parece algunas veces tediosa, repetitiva, aburrida o mucha Biblia. Hay gente que dice, no, mucha Biblia, yo prefiero que el predicador cite algún verso corto de preferencia, Jesús lloró, y luego que de allí se tire un sermón tremendamente elaborado, lleno de pensamientos bonitos y de principios prácticos que me puedan funcionar, pero que me estén diciendo que verso a verso y es un poco difícil. Pero espero, hermano, que todos nosotros desarrollemos el buen gusto por la predicación expositiva y que en un futuro más bien digamos, no, si no me dan predicación expositiva, no estoy a gusto. Seamos exigentes, hermanos. Sabe que cuando vamos a un restaurante exigimos, ¿verdad?, un buen platillo, una buena comida, pero muchas veces cuando se trata del mejor platillo que puede haber, que es un sermón bíblico, muchas veces nos conformamos con cualquier cosa. Amén. El día de hoy he querido ponerle por tema a estos 13 versículos, Dios e Israel. Dios e Israel. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y espero que, hermanos, este sermón a nosotros los cristianos nos ponga en un balance bien sano de los planes que Dios tiene para Israel en los últimos tiempos. Ese va a ser el propósito prácticamente, hermano, en los 3 capítulos que siguen. Todo el capítulo 9, todo el capítulo 10 y todo el capítulo 11, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, trata este tema para tratar de explicar cuál es el papel que Israel juega como nación en los planes del Señor, especialmente en los planes para los últimos tiempos. Lamentablemente, hermano, este tema ha sido llevado a uno de 2 extremos nocivos. Hay gente que han caído algunas veces en una idolatría por Israel, al punto de que la iglesia está llena de banderas de Israel, la música es hebrea, las danzas son hebreas, hay cuernos de carnero por todos lados. Promueven irte a rebautizar de nuevo al Jordán, hacer un viaje a Tierra Santa, el cual transformará tu vida para siempre. Yo no estoy en contra de eso, yo espero un día ir. No me voy a rebautizar, obviamente, porque creo que solamente necesitamos un bautismo en Cristo Jesús. Pero hay gente que prácticamente te presenta este viaje a Tierra Santa como, wow, una experiencia que transformará tu vida. O sea, el Evangelio sí la transformó, pero no alcanza. Necesitas ir a la Tierra Santa, ¿no? Y bueno, son válidos estos argumentos mientras no se lleven a un extremo. Y ese es un extremo, hermanos, en el cual muchas veces hay iglesias más que nada de corte carismático y pentecostal que tienen una idolatría por Israel a este nivel. Pero el otro extremo es igual también de nocivo y es el extremo de caer en un menosprecio hacia Israel o en una especie de resentimiento hacia todo lo que sea judío. La Biblia obviamente nos prohíbe judaizar, eso es claro, para eso se escribió el libro de Gálatas. Pero también la Biblia nos prohíbe que nosotros aborrezcamos a las personas. No podemos aborrecer a los judíos, sino bendecirles y orar por ellos. Entonces espero que estos temas, hermanos, nos ayuden a adoptar una postura sana, bíblica, equilibrada, donde no pretendamos por todos los medios judaizar, pero también donde no acabemos siendo antisemitas, ¿no?, con una predisposición en contra de Israel.
En estos versos, hermano, el apóstol Pablo anticipa un argumento que los judíos podían usar en contra del evangelio. Y era que por cuanto el apóstol Pablo está predicando a los gentiles la salvación únicamente por medio de Cristo, los judíos fueran a deducir que Dios había abandonado a Israel. Pablo eso es lo que quiere aclarar en estos temas. Pablo les dice a los gentiles, ustedes son salvos por gracia de Dios únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús, y diera a entender este mensaje como que Dios ya terminó con Israel y no tiene nada que hacer con ellos. Entonces Pablo quiere evitar que surja este malentendido, o también que algunos judíos hayan también mal comprendido que este evangelio donde la salvación era por medio de Cristo era solamente para los gentiles, pero que ellos tenían que seguirse salvando por su estricta observancia a la ley de Moisés. Pablo quiere evitar estos extremos. En primer lugar, que sientan ellos como judíos que Dios ya no quiere nada con ellos. Y en segundo lugar, que entiendan que ahora hay dos formas de salvación. Una para los gentiles, Pablo quiere evitar eso, y otra para los judíos, y que esta sigue siendo por medio de la observancia de la ley. Bueno, existen pastores que creen estas cosas, hermano. Uno de ellos es el pastor en Texas, John Hagee, que asegura que la salvación, él dice ser un pastor cristiano evangélico, y asegura que la salvación para los judíos no es por medio de Cristo, sino por medio de que sigan observando la ley por medio del judaísmo. ¿Okay? Esto nosotros como iglesia lo consideramos una herejía, algo no sano, algo no bíblico, pero lamentablemente hay muchos pastores que creen esto. Dicen, es que no es posible que Dios le exija a su pueblo escogido, a su real sacerdocio, a su nación, que es como un tesoro dentro de las demás naciones, que vengan a convertirse al cristianismo como nosotros que somos gentiles. No, ellos son tan especiales, tan los favoritos de Dios, que ellos no necesitan venir a convertirse al cristianismo como nosotros. Y bueno, este pastor, John Hagee, en Texas, asegura eso. Es un pastor muy conocido. Los pastores que son muy tendenciosos a todo lo sensacionalista, como estar siempre observando las lunas de sangre y todo eso, porque creen que las lunas rojas determinan ya el fin del mundo. De hecho, ahorita hay lunas rojas en noviembre 30 de este año y ya verá la bulla que se arma en internet. Ponga atención en noviembre y todo mundo a los famosos, ¿cómo le llaman? Lunas de sangre, blood moons, algo así le llaman en inglés. Y dicen, no, ahora sí ya se acabó el mundo. Pero realmente, hermanos, no es así. Nosotros hemos dejado establecido hasta este momento en Romanos que la salvación no es por ser judío, que la salvación no es por estar circuncidado y tampoco es por tratar de observar de una forma legalista la ley. Dejamos claramente establecido en el capítulo 4 que Abraham es el ejemplo de carne y hueso que el apóstol Pablo usa para enseñar que Abraham fue justificado por su fe. Antes de ser circuncidado, 400 años antes de que existiera la ley, y Abraham era un gentil no judío. Sin embargo, él fue justificado por su fe, y hasta este momento hemos venido armando el caso de que la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios mediante la fe en el Mesías. Antes de que viniera el Mesías era fe en el Mesías que había de venir, y ahora que ya vino hace 2000 años, es fe en el Mesías que ya vino. Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, pero si usted ha observado, el apóstol Pablo, aunque es el apóstol a los gentiles, lo primero que él hace al llegar a un lugar es inmediatamente ir a predicar a una sinagoga. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué Pablo hace esto? Pablo tiene este sistema. Él llega a una ciudad y lo primero que hace es ir a predicar el evangelio a una sinagoga. Cuando él es el apóstol a los gentiles, eso no es discutible. Claramente la Biblia dice que él es un apóstol a los gentiles. El patrón siempre era el mismo. Llegaba a una ciudad, predicaba en una sinagoga, los judíos lo rechazaban, se iba a los gentiles, le predicaba a los gentiles y los judíos se convertían. Los gentiles se convertían al Señor.
Este patrón de testificarles a los judíos, contestar sus preguntas, debatir con ellos, se repite constantemente en la vida de Pablo, pero los resultados siempre son los mismos. Usted puede ver un ejemplo en casa en Hechos 18, 5 al 6. Hechos 18, 5 al 6. Hay un ejemplo donde dice Pablo, bueno, yo vine a predicarles el evangelio a ustedes porque la salvación, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a los judíos primeramente, pero yo de antemano sé que él sabía que iba a ser rechazado y se volvía a los gentiles, y los gentiles se convertían en masa al Señor. Pablo les testifica primero a los judíos por varias razones. En primer lugar, él quiere que entiendan que Cristo era un judío. Él les quiere dejar eso en claro. Cristo fue judío en carne. Como ser humano, él fue un judío. En segundo lugar, por tanto, si Cristo es un judío, la salvación viene de los judíos. Y en tercer lugar, también quiere dejarles saber que la salvación era primero para ellos. La predicación era mandada primero para ellos. El detalle es que no era exclusivamente para ellos. Y eso era lo que levantaba una especie de resentimiento en los judíos, porque decían, bueno, tú nos predicas la salvación, pero también nos dices que por medio de esta salvación Dios alcanzará también a los gentiles. Y en el contexto histórico hay una especie de riña entre judíos y gentiles. Entonces ellos no quieren que esta salvación también alcance a los gentiles, por decir algo de esa forma. Miremos lo que dice Romanos 1:16 para que entendamos un poco antes de entrar a nuestro pasaje. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, por eso es que Pablo, siempre que va a predicar una ciudad, ¿a dónde va primero? A una sinagoga. ¿Qué sigue? Es rechazado. ¿Qué sigue? Va a predicar a los gentiles y los gentiles se convierten. La mayor parte rechazaba el evangelio con gran desprecio. Hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos prefieren que uno de sus hijos se haga drogadicto o se muera antes de que se vuelva cristiano. Los judíos ortodoxos prefieren que mi hijo se haga drogadicto o se muera antes de que lea el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, dicen ellos, y no vaya a ser que me lo contaminen y se dé cuenta de que Cristo era judío, porque muchos judíos ignoran que Cristo era judío. De hecho, cuando muchos jóvenes judíos han leído el Nuevo Testamento y han descubierto que Cristo era un judío, se han convertido también al Señor, a Cristo. Dios crea todas las almas que existen en el mundo, Dios las crea por gracia, sea judío, sea gentil. ¿Quién creó a los judíos? Los creó Dios. ¿Quién creó a los gentiles? Los creó Dios también. No existirían los gentiles si Dios no los hubiera creado. El mismo método que usa Dios de crear por gracia es el mismo método que usa para salvar también. Salva por gracia, por la fe en Cristo Jesús, tanto a judíos como a gentiles. La pregunta que surge acá, ya vamos a entrar al pasaje, es si los judíos como individuos se salvan por la fe en Cristo Jesús, ¿qué sucede con ellos como nación? Porque ese es el tema. ¿Qué sucede con ellos como nación? Nosotros entendemos que judíos cristianos siempre han existido. Pablo, Pedro, Juan eran judíos que se convirtieron a Cristo. Y siempre han existido a lo largo de toda la historia judíos cristianos de forma individual. Pero ¿qué pasa con ellos como nación? ¿Cuál es el propósito, el plan que Dios tiene con ellos como nación? Y eso es lo que vamos a aprender en este tema, hermanos. Vamos a ir al verso entonces 1. Verso 1, Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En los primeros versos lo que vamos a ver es Pablo hablando de su relación con los judíos que eran incrédulos, con el Israel incrédulo. Y lo primero que Pablo comienza por expresar, hermanos, es pues una profunda, obviamente, tristeza. ¿Por qué? Porque en los primeros 8 capítulos de Romanos, del 1 al 8, él ha venido estableciendo grandes bendiciones para los creyentes.
Pero también estas grandes bendiciones para los creyentes también implican malas noticias para los incrédulos. Israel está actuando como un incrédulo ante el evangelio. Ante la predicación del evangelio ellos están actuando como incrédulos. Pablo mismo sabe, él antes de convertirse odió y persiguió a la iglesia cristiana. Más adelante él reconoce que él lo hizo por ignorancia, y esta es la ignorancia entonces en la que están este Israel incrédulo que están rechazando la predicación. Pablo se convierte por gracia, obviamente, y pasó a ser odiado por los judíos. Odiado especialmente, más odiado que otros que se convertían a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo se fue prácticamente de un extremo a otro. Se fue de ser un fariseo celoso, molesto contra los cristianos, persiguiéndolos para meterlos a la cárcel, a ser el más férreo defensor del cristianismo y expositor del cristianismo. Esto delante de los judíos convertía a Pablo como un traidor, lo convertía en un traidor. Y un traidor despierta a veces más odio que un enemigo normal. Un enemigo normal puede ser enemigo tuyo por X o por Y, pero alguien que en un tiempo estuvo contigo y te traiciona, engendra una especie de molestia especial. Y esa es la molestia que le tenían a Pablo los judíos. Por eso hay un momento en donde se une un grupo de judíos y juran no comer hasta no matar a Pablo, porque la enemistad que había surgido contra él era debido a que lo consideraban precisamente un traidor. Pablo quiere darles a entender a los judíos que el cristianismo no es enemigo del judaísmo. Y cualquiera que ha estudiado un poco de historia sabe que esta declaración es muy audaz. El cristianismo no es enemigo del judaísmo, porque automáticamente los judíos consideran al cristianismo su enemigo por la historia. Hay ciertas manchas en la historia de la iglesia cristiana donde se cometió cierto tipo de antisemitismo. Pero realmente el propósito del cristianismo no era en sí destruir el judaísmo, por decirlo así, sino que precisamente los judíos coronaran su judaísmo por medio del cristianismo. ¿Por qué? Porque el judaísmo los llevaba a la ley, y la ley los llevaba ¿a quién? A Cristo. Entonces prácticamente Pablo está viendo a un judío que no se convierte a Cristo como alguien que no está cumpliendo en sí el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es que por medio del judaísmo vayan a la ley, se den cuenta que no pueden observar la ley perpetuamente y perfectamente para ser salvos, y deduzcan que necesitan ¿a quién? A un Salvador, y entonces la ley los lleva al Señor Jesús. Pablo no quiere que lo vean como un enemigo, quiere que lo vean como un amigo que está tratando de darles el evangelio de la salvación. Y abre su corazón en este versículo. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Llama como testigo al mismo Señor Jesucristo. Obviamente Pablo amaba a Cristo y en este momento está llamándolo como su testigo, diciendo, es la verdad, yo no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Nuestra conciencia cristiana es algo que se forma en base a nuestro conocimiento de las Escrituras. Nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento de su voluntad, eso forma nuestra conciencia cristiana. Entonces Pablo tiene una conciencia muy fuerte, una conciencia regida por las Escrituras. Él dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia de un hombre natural, hermano, no es digna de confianza. ¿Okay? Si usted no lee las Escrituras, no ora, si usted no es una persona temerosa de Dios, su conciencia no es muy digna de confianza. O sea, no, es que mi conciencia me está dictando esto. Pero tú observas que no eres una persona espiritual, no le hagas mucho caso a esa voz. Porque esa conciencia es posible que ha sido cauterizada debido al pecado y entonces te está dirigiendo de una forma errónea. Pero cuando nuestra conciencia está siendo formada por un estudio constante de las Escrituras, porque somos personas de oración, porque sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces nosotros podemos decir con toda certeza, como dijo Lutero. Cuando Lutero escribió ciertos libros en el siglo XV que atacaban ciertas cosas de Roma, Roma lo llamó y le dijeron que se retractara de lo que había escrito, y él dijo, no puedo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuál fue su respuesta? Él dijo, porque mi conciencia
está cautiva a la palabra de Dios. En ese sentido, hermano, escuche, todo lo bien que resultaría si nuestra conciencia estuviera cautiva a la palabra de Dios. Si nuestra conciencia estuviera cautiva a la palabra de Dios, tendríamos cuidado con nuestras amistades. Si nuestra conciencia estuviera cautiva a la palabra de Dios, escudriñaríamos hasta por quién voy a votar en las votaciones. Escudriñaríamos, hermano, todo, hasta nuestras decisiones que vamos a tomar en un momento determinado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está regida por lo que la Biblia nos está mandando a nosotros. Y Pablo dice, verdad les digo que no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de lo que voy a decir es verdad. Y vea lo que dice en el verso 2. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Antes de comenzar a hablarles más de su teología, a los judíos Pablo les abre su corazón. Abre su corazón y dice, tengo gran tristeza. Esto no quiere decir que el apóstol Pablo era un hombre gris, depresivo, una persona amargada. No, porque al mismo tiempo nosotros somos conscientes de que Pablo tenía mucho gozo y mucha alegría en su corazón por los miles de gentiles que se convertían a Cristo. Pero esta tristeza viene de los miles de judíos que rechazan a Cristo. Por eso es que les predicaba primero a ellos, con esa esperanza de que ellos creyeran, pero lamentablemente ellos permanecían en incredulidad. Tengo gran tristeza, continuo dolor. O sea, en todo momento Pablo se acordaba de que los judíos rechazaban el evangelio y le dolía su corazón. Otro hombre que experimentó gran dolor también por su amor a Israel y a los judíos fue Jeremías. De hecho, en el argot teológico se le conoce como el profeta llorón, porque lloraba. Él fue el que escribió Lamentaciones. Lea Lamentaciones, como él escribe todo sobre la ciudad, cómo fueron llevados cautivos y lo desoladoras que eran las imágenes de la ciudad cuando habían sido ya llevados cautivos. Tenía un profundo dolor, pero ese profundo dolor venía de un gran amor por ellos. Un profundo dolor. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido cristianos que han mostrado un gran amor por los judíos. Uno de ellos es el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Este fue un pastor en Alemania en la época del Holocausto, en donde él protegió a muchos judíos. Y estuvo completamente en contra del régimen nazi al punto de que lo investigaron, los nazis lo investigaron, se dieron cuenta que él protegía a judíos y lo colgaron, lo mataron. Pero es un gran teólogo, este hombre, un pastor luterano. Y a lo largo de la historia ha habido gente que ha experimentado eso, un profundo amor primero un profundo amor por Israel y en segundo lugar, pues una profunda tristeza de que rechacen en términos generales a su Mesías. Verso 3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Este verso es peligrosísimo si no se interpreta bien. Este verso es muy peligroso si no se interpreta bien, porque a primera vista cuando tú lo lees da a entender que Pablo está dispuesto a dejar el cristianismo con tal de estar en paz con los judíos. Lo voy a leer una vez más, escuche. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Si no lo entiendes bien, pareciera que Pablo está diciendo, por allá con el cristianismo, no quiero saber más del cristianismo o de Cristo, con tal de que yo esté en paz con todos los de mi nación y con todos los de mi pueblo. Y en realidad lo que Pablo está haciendo acá es usar una hipérbole para exagerar su deseo profundo de que los judíos se conviertan a Cristo. Él es incapaz de dejar a Cristo, tenemos eso claro, ¿verdad? Porque Pablo dice cuando él se convierte a Cristo que todo lo demás lo tuvo por basura. Él dijo, yo prosigo a la meta, yo prosigo en Cristo, prosigo adelante. Y él renunció a todo. Entonces no podemos interpretar este verso que Pablo está dispuesto a dejar el cristianismo por amor a Cristo, sino lo único que él está expresando en este momento no es un principio teológico, sino un sentimiento, una emoción como humano, un profundo deseo de que ellos se conviertan al Señor, que crean en Cristo, que crean en el Mesías que ellos están rechazando.
¿Cómo podemos afirmar esto? Bueno, lo podemos afirmar también porque el apóstol Pablo, que es el más grande teólogo del Nuevo Testamento, sabe perfectamente que la salvación es por gracia. No es porque él deje a Cristo para que ellos se conviertan. Es decir, no es el sacrificio de Pablo de volverse anatema, separado de Cristo, y que eso resultará en la conversión de los judíos. Él sabe que eso no será así, sino que ellos se convertirán por la gracia. Además, esta interpretación va en contra de lo que acaba de decir. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Nada. Entonces, tenemos que interpretarlo en su sano contexto. Él no está diciendo, yo quisiera dejar a Cristo, yo quisiera dejar al cristianismo, volverme al judaísmo, sino simplemente expresando un profundo deseo porque los judíos se conviertan. Su deseo es sincero, pero es hipotético. Él sabe que es imposible, está en Cristo. Nada ni nadie lo puede separar de Cristo. Vimos la semana pasada que otras personas no te pueden separar de Cristo, tú mismo no puedes. Dios puede, pero Él no quiere, no iría contra su voluntad. El diablo no puede, Cristo puede, pero no iría contra su voluntad. Tribulación, peste, espada, desnudez, hambre, nada ni nada nos puede separar, nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo revela aquí es, y nosotros lo sabemos, su profundo amor por los perdidos. Pablo tiene un profundo amor por los perdidos, sea judío o sea gentil. Él quiere predicar el evangelio a todo mundo. Llega un momento en que él dice, yo me hago a los judíos judío, a los gentiles si es necesario gentil, con tal de ganar a alguien para Cristo. En 2 de Timoteo 2:10, lo lee usted en su casa, él dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Porque él sabía que dentro de aquel gran grupo de perdidos que rechazaban al Señor, había un grupo de escogidos. Había un grupo de personas que Dios iba a salvar. Cuando escucharan el evangelio, un grupo de personas iban a convertirse al Señor. Y este amor, hermano, realmente lo debemos de tener todos. Todos debemos de tener este amor por los perdidos. Uno de los reformadores, Juan Knox, oraba diciendo, Señor, era un escocés, dame Escocia o me muero. La historia cuenta que era un hombre de tanta oración que hubo una reina que dijo que le temía más a la oración de Juan Knox que a un ejército. Wow. Moisés es otro hombre que tiene una profunda pasión por el pueblo también. Cuando ellos hacen el becerro de oro y lo adoran, Moisés intercede, hermano, por ellos de tal forma que le dice al Señor, le dice, perdónalos o si no, rae mi nombre del libro que has escrito. Eso lo puede usted leer en su casa en Éxodo 32:32. Perdónalos o quita mi nombre del libro que tú has escrito. Este es el amor que Pablo, este es el corazón que Pablo está mostrando también. Un amor por Israel, un amor por los perdidos, un amor por aquellos que él sabía que eran escogidos dentro de este grupo y que se convertirían, que creerían. Y ahora entramos en tema entonces, porque ahora vamos a ver a Dios e Israel, que es el tema que estamos hablando hoy. Dios e Israel, verso 4. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo enumera aquí, hermanos, una lista de privilegios en este verso y en el 5 que vamos a ver a continuación, de grandes concesiones que Dios en su gracia le había dado a Israel. Los había llamado a ser su pueblo especial, a ser una nación santa, y les había dado muchos privilegios. Y los enumera el apóstol, porque lo que quiere aquí es que entendamos la relación de Dios con Israel, cómo a través de los siglos Dios ha tenido una relación especial con ellos como nación, y comienza a enumerarlos. Y el primer privilegio es ser israelitas. Les dice, ser israelitas es un privilegio. Son descendientes de Abraham por medio de Isaac y por medio de Jacob. Y eso ya era una bendición, porque ser descendiente de Abraham por medio de Isaac y por medio de Jacob mantenía a estas personas
dentro de los escogidos, dentro de la línea piadosa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando leemos la Biblia siempre hay una línea que es de impíos y una línea que es de piadosos. Por ejemplo, Caín y Abel. Abel era piadoso, Caín fue un impío que lo mató. Y si vemos, por ejemplo, los hijos de David, o si vemos los hijos de algún otro grande personaje en la Biblia, siempre por lo general sí va por un lado la línea piadosa. Y alguien que era descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, estaba dentro de esa línea piadosa. ¿Por qué específico de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque se podía ser descendiente de Abraham y no de Isaac, sino de ¿quién? De Ismael. Y ya estabas fuera de la línea. Ahora, podía ser descendiente de Abraham y de Isaac y no de Jacob, sino de ¿quién? De Esaú. Y estabas fuera de la línea. O sea, el simple hecho de que Dios en su omnisciencia y en su soberanía te haya mantenido en la línea correcta y hayas nacido siendo un israelita, ya era un privilegio. Porque si hubiera sido hijo de Abraham, pero hijo de Ismael, no eras israelita. O si hubiera sido hijo de Abraham, hijo de Isaac, pero hijo de Esaú, no habría sido un israelita. Y la historia hubiera sido completamente diferente en tu vida, completamente diferente. Segundo privilegio, de los cuales son la adopción. De los cuales son la adopción. Y aquí hay algo interesante, porque no solo eran hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que Dios los consideraba. Cuando tú eras inmediatamente de esa línea piadosa, inmediatamente Dios te consideraba que te había adoptado. Pero no era una adopción al estilo justificación ahora en los tiempos del cristianismo. Era una adopción nacional, no individual. Individualmente cualquier judío podía ser hijo de Dios, pero no nacionalmente. Por eso es que cuando Dios manda a Moisés, le dice, dile al faraón, deja ir a mi primogénito. Eso lo ve usted en su casa en Éxodo 4:22. Deja ir a mi primogénito. ¿De quién está hablando? Está hablando de los israelitas como nación, no necesariamente como individuos, porque la salvación no era un asunto nacional, era un asunto individual. Pero el simple hecho de pertenecer a la nación ya hacía que tú pudieras decir, Dios es mi Padre. Aunque quizás ya a la hora de escudriñar la vida para ver si realmente era, realmente quizás no era. Por ejemplo, Coré, el que se rebeló contra Moisés en el desierto, él podía decir, como israelita soy hijo de Dios, pero si tú analizabas su vida, su rebelión y todo, no, este no es hijo de Dios, este es un hipócrita, ¿no? Pero nacionalmente ya tenían ese privilegio. Ahora, el tercer privilegio es la gloria. La gloria, dice que es un privilegio que Dios les dio. Y habla de manifestaciones físicas gloriosas de Dios. Lea la ley. Vemos manifestaciones milagrosas. ¿Cómo se explica el maná? ¿Cómo se explica aquella gran nube de codornices volando ahí cerca para que ellos comieran carne? ¿Cómo se explica el agua de la roca? ¿Cómo se explica una nube de día, una columna de fuego por la noche? Eran manifestaciones visibles. Yo a veces me pregunto, Señor, estas personas veían cosas tan increíbles, tan prodigiosas, y aún así al ratito ya estaban murmurando de Moisés y diciendo volvámonos a Egipto. Y a veces no comprendo eso, pero bueno, así dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que esas cosas se escribieron para nuestra amonestación, para que nosotros no seamos como ellos. Pero a eso se refiere aquí la gloria. Nosotros encontramos pasajes en la ley donde dice que la gloria de Dios llenaba, hermano, el tabernáculo. O descendió la gloria de Dios al monte Sinaí, donde se reunió con Moisés y le dio la ley. Ningún país ha visto manifestaciones de gloria como estas. Ninguna nación ha tenido esa experiencia de ver milagros a este nivel, hermano, como Israel. Entonces esos son parte de los privilegios. Cuarto, el pacto. Varios pactos hizo con ellos. El primero fue con Abraham, y este pacto significa que Abraham iba a ser padre de los judíos, tanto genéticamente de los que descendían de él, como padre también de todos los creyentes. Todo el que por fe creyera en Cristo Jesús, también la Biblia lo llama hijo de Abraham. Después hizo pacto con Moisés, le dio la ley, le dio los mandamientos. Hizo pacto con David, le dijo, tú tendrás un hijo y él será rey eterno. Ninguna nación tampoco ha tenido el privilegio de participar en este tipo de pactos de esta magnitud con Dios.
5, la promulgación de la ley, les dio los 10 mandamientos para restringir el pecado. Les dio muchos principios para honrar a Dios, que al mismo tiempo que eran principios para honrar a Dios, traía la bendición sobre las personas que ponían en práctica esos principios. Es decir, Dios bendecía su obediencia. Dios les daba paz, les daba muchas bendiciones por medio de su obediencia. Les confió a ellos la palabra de Dios, eso ya lo vimos en Romanos 3:2. También si quiere retomar un poco estas ventajas de ser judío para que no se vaya a otro extremo, en Romanos 3:1 habla de las ventajas de ser judío y también ya lo vimos. El culto, este es el 6º privilegio. El culto se refiere a todos los actos de adoración que Dios prescribió, los sacrificios, las ofrendas. Y esto es un privilegio muy hermoso porque Dios lo hizo con el propósito de que ellos tuvieran comunión con Él. Dios los perdonaba, Dios los santificaba y Dios podía seguir teniendo comunión con ellos. Cuando ellos celebraban los cultos de la forma que Dios se los había ordenado, de todo corazón y haciendo las cosas de forma correcta, Dios recibía sus ofrendas, dice, como un perfume, como un olor grato, como algo que agradaba a Dios. Puede leer algo de esto en Éxodo 29, 43 al 46, para que entienda más a fondo cómo Dios estableció todos estos cultos. Las promesas es el 7º. Muchas promesas. No hay nación que haya recibido tantas promesas como Israel. Algunas eran condicionales, obviamente. Dios le decía, si hacen esto, entonces yo haré esto. Pero si hacen esto otro, entonces yo haré esto otro. Y entonces, cuando algunas veces ellos eran fieles a las promesas de Dios, tenían paz, prosperaban. El tiempo de la vida de Salomón fue una vida de gran prosperidad, abundancia, paz por todos lados. Pero también cuando desobedecían, Dios traía castigo, traía disciplina, fueron llevados cautivos y sufrieron. Pero escuche, la más grande promesa que Dios le hizo a Israel fue incondicional. Es decir, no estaba sujeta a una cierta conducta que ellos fueran a observar. Dios siempre tuvo un remanente de judíos piadosos por medio del cual Él logró su propósito. Y esa promesa era que de ellos había de nacer el Mesías. Y por medio de la fe en el Mesías era la vida eterna por la gracia de Dios, mediante la fe en este Mesías. En el verso 5 sigue relatando otros privilegios, leámoslo. De quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es el 8º privilegio, los patriarcas. ¿Se acuerda cómo se llama a sí mismo Dios en varias ocasiones en la Biblia? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así se refirió a Moisés cuando lo mandó a liberar a los israelitas a Egipto. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Son los 3 patriarcas más conocidos, más famosos. Yo diría que podemos añadir a otros como José, que está considerado un patriarca también. Judá, podríamos decir que fue un patriarca también. David fue otro patriarca también. Y 9º y último privilegio, de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo, hermanos, ya lo sabemos, no fue guatemalteco, no fue mexicano, no fue norteamericano. Jesucristo fue judío. Y no fue una coincidencia. Dios lo planeó, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Que Él iba a nacer siendo judío, que iba a nacer de una mujer, a nacer bajo la ley, a cumplir la ley para que nosotros fuéramos salvos por medio de Él. Cuando nosotros vemos las genealogías de Mateo y las de Lucas, no coinciden, pero conforme vas avanzando, coinciden perfectamente porque llegan a David y David era de Judá. Y de Judá fue donde nació el gentilicio judío. Por lo tanto, Cristo era judío. Ahora no entienda esto, Cristo era judío y dice la Biblia que yo debo seguir las pisadas de mi Señor, ya me voy a poner mi kipá, mi talid y no, cuando Jesús le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos, es porque la salvación está en Cristo, en la fe en Cristo, que es ¿qué? Un judío. Así, eso es todo lo que significa. ¿Y quién es Cristo? Pues fíjese quién es. Cristo, les dice, es Dios. Esto está fuerte. Por sobre todas las cosas, Cristo es Dios y es bendito por los siglos. Amén. Cierra la lista de privilegios prácticamente diciéndoles el apóstol Pablo a todos los israelitas, el Mesías que yo les predico,
El que ustedes rechazan, ese es Dios. Y cuando ustedes rechazan al Hijo, ustedes están rechazando al Padre. Y el Evangelio de Juan es claro. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Eso es claro, el Evangelio de Juan en esta doctrina, de que no hay salvación fuera de Cristo. Mucha gente nos puede acusar de ser intolerantes, de ser, hermano, exclusivistas y que queremos tener siempre la razón, pero es que, como dije hace un momento, nuestra conciencia está cautiva ¿a qué? A la palabra. A la palabra. Mucha gente no está claro si Cristo es el único camino al Padre. Dicen, no, es que conozco muchos hindús muy buenos. Y es que conozco muchos judíos muy buenos. Y es que conozco muchos musulmanes muy buenos. ¿Cómo es posible que la salvación solo sea en Cristo? Es que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermano, muchos cuando piensan en un judío, piensan en un israelita, pues no sé, yo creo que por las películas o por lo que uno lee, inmediatamente se le viene a la mente una persona tipo Moisés. O se te viene a la mente una persona tipo, no sé, un judío, por ejemplo, David. Y tú dices, no, si estamos hablando de un judío, seguramente estamos hablando de una persona piadosa y temerosa de Dios. Pero la realidad, hermanos, es que el estado actual de Israel es un estado secular, donde hay todo tipo de judíos, judíos ateos, judíos homosexuales, judíos, hermano, que son miembros de muchas sectas. Israel está lleno de sectas que en algunos casos odian a Cristo profundamente. Por ejemplo, los judíos talmúdicos dicen que Cristo está en el infierno hirviendo en medio de excremento. Entonces mucha gente oye la palabra israelita o la palabra judío, e inmediatamente dicen, no, esto es lo mejor de lo mejor. No, es que hay de todo. Hay de todo. En todos los países también hay de todo. Les dice Pablo, no que la palabra haya fallado. Pablo les dice, no, la palabra no ha fallado. Y la razón por la que les dice esto es porque ellos están deduciendo lo siguiente. Ellos están deduciendo, Dios nos ha dado tanto privilegio que es imposible que nosotros, cuando venga el verdadero Mesías, no creamos en él. Sería una contradicción. O sea, ¿para qué Dios nos dio tanto? Y cuando envía el verdadero Mesías, nosotros no creemos en él. Eso es una contradicción. Y Pablo le dice, no, la palabra no ha fallado, y entonces explica por qué. 9:7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sabemos que los judíos vienen todos de Abraham, pero para ser hijos de Dios, la Biblia es clara y nos dice que todo mundo necesita la fe de Abraham. Y creyó Abraham, Génesis 15:6, en Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado antes de que existiera la ley. Sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Y lo que prácticamente el apóstol está queriendo decir acá es que tú puedes ser descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, descendiente de Jacob, pero prácticamente toda esta línea piadosa no sirve si tú rechazas al Mesías. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Veamos el 8. Esto es, y lo vamos a ir reforzando poco a poco, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Cuál es el hijo de la carne? Ismael. ¿Cuál es el hijo de la promesa? Isaac. Usted debe de saber que Abraham tuvo muchos hijos, ¿no? O sea, al principio este viejito no podía tener ni uno, pero después de que él tuvo primero a Ismael con Agar y luego a Isaac con Sara, Sara se murió. ¿Y qué cree que hizo este anciano, este venerable anciano? Se volvió a casar, se casó con Cetura y tuvo muchos más hijos. Entonces, biológicamente, Abraham tuvo muchos hijos según su carne, pero no eran hijos según la promesa. Y lo que quiere decir acá era que la salvación venía por medio de esa línea piadosa de donde iba a nacer Jesucristo.
El punto que está estableciendo aquí el apóstol Pablo es muy importante. La salvación siempre ha sido por medio de la fe. El mismo Abel, nosotros sabemos que fue acepto por medio de su fe y no por medio de sus obras. Natanael, dice la Biblia, usted lo puede ver en Juan 1:7, Juan 1:47, que el Señor Jesucristo, desde que lo vio, él dijo: ¿tú eres qué? Tú eres un verdadero israelita, en cuyo corazón no hay engaño. Jesucristo lo conoció, dice, desde antes, y se dio cuenta que era un verdadero israelita, pero no le dijo: eres un verdadero israelita porque eres hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, le dijo: tú eres un verdadero israelita porque él vio el corazón de hombre piadoso y temeroso de Dios que Natanael tenía. Natanael nunca apeló a su descendencia genética. Sin embargo, los judíos enemigos de Israel, de Cristo, ¿qué le dijeron? Nosotros, hijos de Abraham, somos. Ellos no estaban apelando ¿a qué? A que mira nuestras obras, somos gente piadosa y temerosa de Dios. ¿A qué estaban apelando? Mira nuestra descendencia. ¿Qué les contestó el Señor? Ustedes lo que son es, ¿qué? Hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque el diablo es homicida desde un principio y ustedes me quieren matar. Eso está en Juan 8:44, lo lee en su casa. Vemos entonces un contraste entre dos tipos de israelita. Los que apelaban a ser israelitas por cuestión de sangre, por cuestión de carne, y los que ni siquiera apelaban a eso, sino que Cristo conocía que eran verdaderos israelitas por su fe. Esos son hijos de ¿qué? De la promesa. Esos eran los hijos de la promesa. Pablo está estableciendo aquí que los judíos no están rechazando a Cristo porque Él no sea el Cristo o porque Él no sea enviado de Dios, sino que los judíos están rechazando a Cristo porque esos judíos que lo están rechazando no son de Dios. Por eso Pablo está contestando la pregunta, no que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios no ha fallado. Lo que pasa es que no todos los que ustedes dicen ser son, solamente son aquellos que son hijos según la promesa, por medio de la fe. Porque los judíos están deduciendo esto, por cuanto todos lo rechazamos, no es, por eso es que todos lo estamos rechazando. Todos, estoy usando una hipérbole, porque no todos, ¿no? Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, ya dijimos, estamos hablando en términos generales. Pero entonces Pablo le dice, no es que él no era de Dios, sino que ustedes no son de Dios, él es de Dios. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vemos en Isaac un claro ejemplo de cómo Dios trabaja la salvación, hermano, en sus hijos. Isaac, hermano, ya desde que nace ya había sido elegido por Dios, ¿se acuerda? Había sido elegido por Dios. Dios hasta le había puesto nombre, le dijo a Sara: él se va a llamar así, se va a llamar Isaac, porque tú te reíste cuando te lo prometí. Ya todo estaba establecido en Isaac, lo único que faltaba es que él naciera. A él ya se le había estado esperando por 25 años con ansias. Dios eligió que fuera él. Dios lo eligió desde antes. Le puso nombre desde antes. Y esto es un claro ejemplo entonces de cómo Dios obra la salvación en sus hijos. Los escoge antes de nacer. Verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Sabemos que Rebeca, hermanos, era una mujer que vivía muy lejos de Isaac. Usted debe de conocer la historia. Abraham manda a su siervo a buscar esposa, a buscarle esposa a Isaac. Él no quiere que Isaac tome una mujer de ahí mismo del área porque eran mujeres paganas. Y le dice: júrame que me vas a ir a buscar esposa para mi hijo allá a la tierra de mis parientes. Se va el siervo y vemos la soberanía de Dios, cómo Dios comienza a obrar todo y a poner todo en su lugar, hermano, para que Rebeca sea la madre de Isaac. ¿Se acuerda? El siervo llega al pozo y él pide una señal. Dice: Señor, que la mujer que venga y me dé de beber agua a mí y a todos mis camellos, esa sea la que tú has escogido para que sea la esposa del hijo de Abraham. Viene Rebeca, le da de beber a él, le da de beber a todos los camellos. El siervo se va a la casa de Rebeca, les cuenta todo lo que está pasando, cómo está buscando una esposa para Isaac. La familia accede a que Rebeca vaya. Rebeca viaja, hermanos, sin conocer a Isaac, solamente para que se cumplan los planes y propósitos de Dios.
sin conocer a Isaac, viaja. ¿Qué tal si hubiera estado feo? ¿No? Pero ella está entendiendo que va a ser la voluntad de Dios. Porque Dios movió y orquestó todas las piezas. Dios trabajando en su soberanía, en todos sus planes, hermano, desde antes. Llega ya, se casa, hermanos, con Isaac. La Biblia no dice exactamente que se casa, ¿no? Pero Dios bendijo su relación. Es estéril, Dios la sana y finalmente, después de haber orquestado todas estas cosas, ella engendra, hermano, gemelos. Fíjese, pasa de ser estéril a ser ahora madre de gemelos, y desde el vientre Dios le dice, en tu vientre hay dos naciones, desde que están en el vientre los gemelos, y el mayor servirá al menor para ser madre de uno de los patriarcas. Verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras. ¿Qué hizo Isaac para merecer ser elegido? Nada, porque Dios lo eligió antes que naciera. Jacob y Esaú eran gemelos, tenían la misma edad, cronológicamente quizás por un poquito, unos segundos, minutos, era mayor, hermano, Esaú. A Dios le plació elegir a Jacob antes de que hicieran cualquier cosa, porque dice ahí claramente que no, para que no sea por obras. Vamos a leerlo una vez más, el 11. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El que llama, el que tiene un propósito. Romanos 8:28, todas las cosas obran a bien a los que amamos a Dios, los que conforme a su propósito hemos sido llamados, porque lo importante es que se cumplan los propósitos de Dios y no por medio de nuestras obras, para que nadie se gloríe. Verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, algo que iba completamente en contra de las costumbres del lugar. Era hasta deshonroso que el mayor sirviera al menor. No era algo aceptado en aquel entonces. Cuando nosotros leemos toda la historia de Jacob y Esaú, no encontramos ningún pasaje, usted lo desafío a que lo haga, a que busque un pasaje en donde Esaú le está sirviendo a Jacob, porque dice que el mayor, o sea Esaú, le serviría a Jacob. Más bien lo que encontramos es que Jacob le tenía un miedo terrible a Esaú, ¿se acuerda? Le tenía un miedo terrible a Esaú. O sea, en ningún momento vemos a Esaú sometido a Jacob. Entonces, ¿por qué dice que el mayor serviría al menor? Bueno, pues porque la bendición de Dios se iba a ir por la línea piadosa de Jacob. Y en ese sentido, todos los descendientes de Esaú, que son la nación de los, se me fue ahorita, ¿cuáles son los descendientes de Esaú, hermanos? Los edomitas. Todos los descendientes de Esaú, los edomitas, se volvieron siervos de los descendientes de Israel, de la nación de Israel. Y en ese sentido le sirvió Esaú a Jacob. Pero en el mayor sentido es en que Jacob fue elegido para ser, hermanos, por donde iba a ser la línea que iban a ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, en el versículo 13, dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto de buenas a primeras nos suena a nosotros bastante fuerte. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo primero que nuestra humanidad quiere gritar y decir es, esto no es justo, porque Esaú no había hecho nada malo para ganarse el aborrecimiento de Dios, ni Jacob había hecho nada bueno para ganarse también el favor de Dios. Pero es que ahí es donde prevalece el propósito de Dios según su elección. Vamos a seguir en temas que vienen para contestar la pregunta si esto es justo, porque esa es la pregunta que nos surge acá. ¿Es esto justo? Esa pregunta también, Pablo anticipó la pregunta y la responde en los versículos que siguen de la clase que vamos a ver del sermón que viene. Pablo contesta esta pregunta, pero para terminar, quiero dejarlos con cómo respondió esta pregunta un gran predicador que se llamó Spurgeon, y él también contestó esta pregunta un día. Porque un día una persona vino a decirle a este predicador que él no entendía cómo era eso de que Dios había aborrecido a Esaú y había amado a Jacob.
Y Spurgeon lo contestó muy sabiamente y le dijo, esa parte también me causa problemas a mí, solo que al contrario. Yo entiendo por qué Dios aborreció a Esaú, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que merecemos por nuestro pecado es ira. Lo que yo no entiendo, dijo Spurgeon, es cómo Dios amó a Jacob. Porque Jacob era un pecador. Era un tramposo, ¿se acuerda? Era una persona que no fue sino hasta en el momento en que él se convierte, ¿se acuerda? Jacob tiene su conversión. Y ahí vemos también el patrón de Dios. Primero Dios elige a Jacob. Y en el tiempo, en su conversión, Jacob elige a Dios. Para aquellos que dicen, no, es que nosotros vamos a elegir a Dios y si quiero lo elijo, si quiero no lo elijo, si quiero lo acepto y quiero lo rechazo. La Biblia es clara, el mismo Isaac pasó por el mismo proceso, fue elegido por Dios antes de nacer. Jacob fue elegido por Dios antes de nacer. ¿Por qué eligió el Señor a Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham no era nadie. Abraham era un pagano, idólatra de Ur de los Caldeos. ¿Y por qué lo eligió Dios? Por gracia. Abraham no hizo ninguna obra para ser elegido. Y ese es exactamente el mismo patrón que Dios sigue actualmente para salvar a los pecadores y llevarnos, hermanos, a la santificación, a la vida eterna. Amén. Vamos a orar.